recuerden que siempre digo lo mismo, ¿verdad? Hoy es un día especial y lo creo a plenitud de conciencia y firmemente porque siento que ya el hecho de que amanecimos, eso lo hace muy especial. El que estemos un día más, eso lo hace supremamente especial y más especial cuando tomamos conciencia de vivir ese día. Cuando nosotros estamos angustiados por lo que va a pasar mañana o dentro de una semana o dentro de 3 meses o más tiempo, no vivimos ese día. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera no le hacemos honor a ese regalo. Pero yo siempre he creído, pues, que no hay casualidades cuando se trata de algo trascendental. Lo que hay es causalidades. Yo soy la número 12 de una familia de 13 hermanos. Y aunque tuvimos unos padres que sin duda nos amaron mucho, hubo momentos en los cuales no supieron expresar ese amor. Pero cuando tú empiezas en el camino del conocimiento, y sobre todo del conocimiento de ti mismo, te das cuenta que las veces en que los padres no supieron expresar el amor, en realidad fueron mucho menos que las que sí nos expresaron su bondad. Porque la expresión de amor y de bondad de un padre o de una madre empieza desde el momento mismo en el cual brinda una de sus células para la formación de tu cuerpo. Cuando nosotros realmente tomamos en cuenta eso, nuestra vida cambia, nuestro panorama se amplía. Y hace un mes, menos de un mes, que el hombre que regaló, brindó una célula para la formación de mi cuerpo en el vientre de mi madre, hace un mes aproximadamente estuviera cumpliendo 101 años de haber nacido. Ese hombre era mi padre. Mi padre fue una persona que recibió de su madre la herencia de amar conocer, de buscar siempre aprender algo nuevo. Pero cuando digo de siempre, no es de vez en cuando. Me voy a inscribir en una escuela, oye, a lo mejor dentro de 5 años vuelvo a hacer algo nuevo. No, él recibió la enseñanza de aprender todos los días de su vida. Siempre tenía por norma aprender hoy algo nuevo. Que hoy yo me vaya a dormir con algo nuevo en el cerebro. Lamentablemente no recibió la información que le ayudara a liberarse de todo el dolor emocional que él tenía. Tuvo un primer matrimonio antes del matrimonio con nuestra madre. De ese matrimonio tuvo 3 hijos. La persona que era la mamá de sus hijos era una persona que también estaba muy enferma emocionalmente. Debido a ello, tuvieron un rompimiento. Y sus 3 hijos se quedaron a vivir con ella. Lamentablemente, como resultado y consecuencia de su enfermedad emocional que ella tenía, en un periodo muy corto de tiempo en que mi padre se vino a este país, 2 de sus criaturas las abandonó de tal manera que se fueron de la vida chiquititos. Mi padre regresó a buscarla porque le dijeron que ya no estaba en el lugar donde él había dejado con sus hijos. Y cuando regresó, la localizó después de mucho tiempo de búsqueda, la localizó en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Pero se le acababan de morir sus 2 pequeñitos. Y los vecinos le dijeron que se habían muerto de falta de atención. Eso fue lo primero en la vida de mi padre que lo devastó emocionalmente. Pero rescató el que quedaba, el niño que quedaba. Ese niño se lo llevó con él y le buscó un hogar, que no era un hogar lejos de él. Era un hogar que era con sus tíos padres de él.
que no tenían hijos. Entonces, el niño pasó a vivir con estos tíos que lo trataron excelentemente bien, lo quisieron mucho, tuvo una niñez hermosa y nuestro padre siempre estuvo presente, siempre en su vida de él, siempre estuvo al pendiente. Y yo creo que definitivamente tanto los padres biológicos como los padres de crianza tienen que tener un lugar muy especial en el cielo de nuestra conciencia. Porque al recordar yo a la vida que tuvo nuestro hermano, a partir del día en que nuestro padre lo rescató y lo llevó a ese hogar, fue una vida muy especial, muy bonita, porque ahí le amaron, ahí lo cuidaron. Pero ya había pasado 5 años en los que había estado sobreviviendo, primero unos años, 3 años quizás, con unos padres pues que no se llevaban bien entre sí, que se lastimaban mucho uno al otro. Y después vivió tal vez unos 2 años más con su mamá, y esos 2 años debieron haber sido para él impresionantemente fuertes, al grado de haberse muerto sus 2 hermanitos en presencia del niño chiquito. Entonces eso le causó una herida que se quedó grabada en su cuerpo. Era un hombre extraordinario, creció un jovencito extraordinario, se llevó siempre muy bien con nosotros, nunca supimos de que fuera nuestro medio hermano, siempre nos enseñaron a decir mi hermano, porque mi mamá decía, él no es medio hijo de tu padre, es su hijo, entonces no es tu medio hermano, es tu hermano, puesto que es el hijo de tu papá. Yo creo que el haber pasado esos 5 años de su vida que fueron tan lamentables y tan estruendosos, tan dolorosos, y que quedaron registrados en su cuerpo, al final de su vida, que fueron 80 años, le trajeron por consecuencia un cáncer que se lo llevó hace 2 días. Se lo llevó de la vida hace 2 días. El día de hoy, mis hermanos y sus hijos y su esposa fueron a regresarlo, a depositarlo a la madre tierra. Y pues es bien doloroso. Todas las personas que hemos perdido a un ser querido sabemos cuán doloroso es. Y más doloroso es no poder estar ahí para decirle adiós. Pero él sabía cuál era mi misión. Sus hijos saben cuál es mi misión. Su esposa sabe cuál es mi misión. Ellos entienden, ellos comprenden que no era sencillo salir para ir a despedirlo. Entonces, el día de hoy que él fue regresado nuevamente a la madre tierra y que no tengo la más mínima duda que está definitivamente en la luz de Dios, pues yo voy a dar esta conferencia. Esa conferencia que contiene información que si un ser humano la conoce y la practica, puede rescatarse a sí mismo. Puede hacer cosas maravillosas con su persona. Porque aunque hayamos trabajado mucho tiempo sobre la liberación del dolor emocional, el dolor moral que la gran mayoría de las personas traemos, ese dolor no está únicamente aquí en nuestra mente, en nuestro cerebro. Ese dolor está registrado en todo nuestro cuerpo. Él era un hombre no muy expresivo. Y aunque si nosotros expresamos barbaridades, nos lastimamos a nosotros mismos y también lastimamos a los demás, cuando retenemos lo que queremos decir, también nos lastimamos. Entonces, eso le generó un cáncer en su garganta. Todo lo que él retuvo, todo lo que él no expresó, porque para él su vida contaba a partir de que mi padre lo rescató. Nunca recibió o nunca se acercó al lugar en el cual le ayudaran a rescatar el niño de cuando nació a los 5 años. Por eso es bien importante ubicar
que si a lo mejor tenemos 2, 3, 4, 5 años dedicados al terreno de sanar nuestra propia persona, no son nada más esos años. Tenemos que tomar conciencia de que son demasiados años antes. Porque de que yo tengo uso de razón y lo recuerdo, siempre fue un hombre tranquilo, sereno, una gran templanza, con una mirada muy serena. Pero no hay duda de que ahí había un gran dolor en el niño que había en él. Entonces, hoy se fue de la vida y quiero dedicar esa conferencia a él, a mi hermano, se llamaba Antonio. Porque esa conferencia contiene información que nos puede ayudar muchísimo. En el tiempo que yo he caminado por el conocimiento y especialmente por el conocimiento de mí misma, he tenido muchísimos maestros. He tenido maestros tanto académicos, o sea, de todo el área técnica, todo lo que es la ciencia, pero también maestros que están caminando un sendero espiritual y que no obstante que ya tienen mucho tiempo caminando un sendero espiritual, de repente manifiestan una enfermedad grave. Y entonces, quizás en una mentalidad crítica, podríamos empezar a decir, pues no que sirve tanto eso. Pero en una mentalidad que comprende que como seres humanos hay muchos espacios en nuestro cuerpo en el que a veces quizás no alcanzamos a llegar. Y que entonces esas situaciones que presentan algunos grandes maestros espirituales de enfermedad en su cuerpo, en lugar de señalarlos y criticarlos, tomar conciencia, de decir, bueno, eso quiere decir que tengo que ir todavía más allá, que tengo que trabajar más en el terreno humano, porque antes que ser humanos somos divinos. Pero si empezamos por la parte divina, muchas veces nos llegamos a confundir y llegamos a sentir que estamos muy bien, porque no hemos penetrado suficiente en lo que es la naturaleza humana. Entonces, por eso en este programa enlazamos los dos terrenos, pero trabajamos muy fuerte en la parte humana, trabajamos muy fuerte en lo que es toda la información de nuestra mente, pero también en ayudarle a nuestro cuerpo emocional a vaciar todo el dolor que trae. Pero no solo eso, también le ayudamos a nuestro cuerpo físico a sacar todo el dolor que tiene acumulado. Y lo hacemos a través de muchas técnicas. Entonces, yo los voy a invitar a escuchar esta conferencia así con esa conciencia de que no tenemos un contrato de vida seguro y firmado. Y que la persona más tranquila y más serena, un buen día, le puede acontecer algo así, como fue el caso de mi hermano. Entonces, en honor a mi hermano, que seguramente está con Dios y que pues hoy fue regresado a la Madre Tierra, yo voy a compartir con ustedes esta conferencia. Y vamos a tomar conciencia de eso que estamos viendo ahí. Vamos a liberar nuestra mente de cualquier pendiente. Todos tenemos pendientes y cosas que resolver. Todos. Algún problema, preocupación, para que tus neuronas se relajen y funcionen como antenas. Para que tu mente pueda asimilar la información que vas a recibir y poco a poco la vayas transformando en conocimiento. Esto de las manos no es una idea mía en realidad, es una idea de una gran mujer de ciencia. Ella es una científica de la Universidad de Berkeley en San Francisco. Ella ha estudiado aproximadamente 45 años todo lo relacionado con el cerebro. Entre sus muchas investigaciones, ella concluyó que definitivamente cuando nosotros tenemos pendientes, preocupaciones y nos devastan, las neuronas de nuestro cerebro se encogen. Entonces, esas neuronas encogidas
no pueden desde luego comunicar al resto del cerebro y a todo el sistema nervioso, a todo el cuerpo en general, no pueden comunicarle información nutritiva. Y no hay manera de que con un bisturí estiren así como bien de fino el bisturí, estiren las neuronas. Eso no se puede, eso no se da, así no es. La única manera es a través de este tipo de enseñanzas. A través de tomar conciencia y decir, wow. Fíjense cuántas veces quizás nos habíamos escuchado a nosotros mismos o a alguien más decir, es que tengo las ideas enredadas. Pues sí, es las neuronas enredadas. Entonces, en realidad, eso es literal. El día que nosotros vamos soltando la resistencia, vamos liberándonos de tanta tensión emocional, que obviamente la tensión emocional se la comunicamos al cuerpo, las neuronas de nuestro cerebro empiezan a hacer esto. Así tal cual se ve ahí. Empiezan a hacer esto y empiezan a poder enviar vía eléctrica, vía química, toda la información que nosotros requerimos para realmente tener una existencia mucho mejor. Y hoy vamos a ver algo especial, que va más allá de la biología y la psicología. La biología, la ciencia que trata de los seres vivos. La psicología, la ciencia que trata del alma, de la mente humana y también trata de la conducta animal. Pero más allá de la biología y la psicología están otras dos ciencias y es la física y la filosofía. Esas dos ciencias que quizás nosotros digamos, ay, ¿a mí para qué me va a servir eso? Sí te va a servir. Porque las dos nos dan una gran información y herramientas maravillosas para que nuestra vida funcione mucho mejor. Van a ayudarnos a entender y a comprender ciertos eventos importantes de nuestra vida que están relacionados con la salud integral. Con la salud integral. La salud integral es la que incluye no solo el cuerpo, sino la mente, las emociones. Incluye también nuestra vida de interrelación humana. Cómo nosotros nos relacionamos con los demás y cómo nos relacionamos con el medio ambiente que nos rodea. Vamos a ver por qué no en todos los casos hay remisión espontánea, ya sea instantánea o gradual de una enfermedad, aunque la persona realice cambios trascendentes en su forma de vida. La remisión espontánea de una enfermedad se da de un momento a otro y los médicos no tienen explicación para ello. Pero la física sí tiene una explicación, la filosofía tiene una explicación. Pero también puede haber una remisión gradual, o sea, que la persona poco a poco va recuperando su salud, pero tiene que incluir todas las áreas de su persona. Si nosotros nada más dedicamos tiempo a hacer ejercicio, por ejemplo, y es lo único que hacemos, no va a ser suficiente. Si nosotros nada más dedicamos tiempo a sanar las emociones, no va a ser suficiente si no hacemos ejercicio. Si no nos nutrimos adecuadamente, no va a ser suficiente. No va a ser suficiente si no tratamos de tener sanas relaciones interpersonales. Una persona puede dedicarse a hacer mucho ejercicio, a comer muy saludable, a tratar de liberar muchas cosas de su mente, pero si está molesta, peleada y enojada con alguien y no busca una forma de llegar a un punto de acuerdo, no es suficiente. Tiene que ser en todas las áreas que nos forman como seres. En el centro, pues está el yo, ¿quién? Pues cada uno de nosotros. Y contamos con esas 4 expresiones divinas, porque para mí la ciencia es una expresión de Dios. Porque aunque haya sido por una evolución
que en realidad llegamos a esa capacidad que el ser humano tiene en su cerebro. Esa evolución fue impulsada, fue motivada, fue propiciada por un ser de naturaleza superior al cual algunos conocemos como Dios. Cuando nosotros hablamos del yo, estamos hablando del ser espiritual, pero ese ser espiritual se expresa a través de nuestro ser humano. No hay manera de expresión humana si nosotros ya no estamos en un cuerpo. Entonces, mientras estemos en un cuerpo, hay mucho que podemos hacer para sanar ese cuerpo, para ayudarle lo más que nos sea posible. Hay muchísimo que podemos hacer, pero ahí, en esta lámina, hay una enseñanza muy grande. Y es el hecho de ponernos en el centro. Si nosotros al yo, a la persona que yo soy, la pongo acá o acá en una esquina, a los lados, donde sea, no es cierto que puedo tener acceso a la salud integral. Siempre va a haber personas que requieren de tu asistencia en algún aspecto de tu vida. En el aspecto familiar, en el aspecto laboral, en cualquier área, va a haber seres humanos que solicitan o demandan tu atención. Y es un gusto poderla dar. Pero cuando nosotros nos perdemos de vista a nosotros mismos en aras de ir a llenar la vida de otra persona o el espacio de otra persona, entonces ese espacio que nos corresponde se queda vacío, se queda sin nosotros. Y ahí, tarde o temprano, y la mayoría de las veces temprano, sobreviene la enfermedad. Porque una persona que pierde su centro, se pierde a sí misma de su centro y anda a los alrededores, entonces no está situada en sí y va a atender a cualquier otro ser humano antes que a sí mismo. Entonces es importante, si yo quiero ayudarle a un ser humano por más tiempo, necesito ayudarme a mí mismo a la vez. Porque si yo le ayudo a un ser humano por un mes sin ayudarme nada a mí, si yo me ayudo a mí, le puedo ayudar por 3 o 4 meses o por un año. Entonces, esta enseñanza parte de ahí, partir del yo. Yo donde estoy situado, realmente donde me corresponde en mi centro, o estoy situado alrededor, en cualquier otro lugar menos donde yo tengo que estar. La biología, ciencia que trata a los seres vivos. Psicología, ciencia que estudia la conducta humana. Pero vamos aquí a tomar conciencia de las que siguen, la física. Es esa ciencia que estudia las propiedades de la materia, de todo lo que existe. Y también la energía, pero considera los atributos que son capaces de ser medidos y que son revelados por los órganos de los sentidos. O sea, la física tradicional solo acepta lo que puede ser medido, lo que puede ser contado, lo que puede ser percibido por nuestros 5 sentidos. Pero hoy vamos a ver algo especial que se llama física cuántica. Y quizás a algunos nos suene así como o no interesante o muy difícil, y es muy interesante y no es nada difícil. Si nosotros lo comprendemos, nos disponemos a comprenderlo, difícil no es. Lo que es muy útil para que nosotros podamos aplicarlo para el mejoramiento de nuestra salud. Luego, la filosofía, ese conjunto de saberes que están buscando establecer de manera racional los principios más generales que no solo organizan, sino orientan el conocimiento de la realidad. Pero también esto que es muy importante, el sentido del obrar humano, o sea, los actos, la conducta, la manera de pensar o de ver las cosas y que sirve de base para la manera en la cual una persona experimenta la vida. Esa es la filosofía. Y hoy vamos a ver si en realidad nosotros estamos experimentando nuestra vida con una filosofía que nos beneficia.
O sea, con una forma de vivirla que realmente parte del centro a la circunferencia y que beneficia nuestra vida grandemente. Hoy vamos a tener esa oportunidad de darnos cuenta si sí o si no. La materia, obviamente incluyéndonos a nosotros, tiene su tiempo promedio de vida. Todo. Cuando un órgano entra en su etapa final de deterioro, no es sencillo revertir el proceso de transformación. Cuando un órgano en el cuerpo entra en su etapa final de deterioro, ya no es posible o es muy difícil, no es nada sencillo detener ese proceso de transformación. De ahí que no en todos los casos de enfermedad se produzca la remisión espontánea, aunque en muchos casos la persona sí esté realizando cambios positivos, tanto en su manera de pensar como sentir y actuar. Estos son posibles que hayan llegado demasiado tarde los cambios. Fíjense, es cierto que acostumbramos decir, nunca es tarde para mejorar, y estoy de acuerdo con eso. Pero en cuanto a la salud se refiere, muchas veces sí dejamos demasiado tiempo sin atendernos a nosotros mismos. Yo he tenido aquí que pasar por el dolor de ver personas llegar y que yo sé que de haber llegado un poco antes a este lugar, no tendrían que haberse ido de la vida y mucho menos de una forma tan dolorosa. Yo creo que es bien importante ser responsables con nosotros mismos, porque si nosotros vamos por la vida diciendo, es que no es mi tiempo, eso no es para mí, es para otros, siempre va a ser para ti regalarle a tu vida una mejor calidad. Siempre va a ser para ti. Y si estás en tu momento, porque tu momento lo decides tú. Si tú estás esperando a que el momento se dé, a que las cosas se den, eso quiere decir que tú vives a la deriva. No vives, sobrevives a la deriva. Y lo favorable para un ser humano es ser el director de su propia vida. Pero para que una persona sea la directora o director de su propia vida, tiene que tomar en cuenta su mente. Tiene que tomar en cuenta el sistema nervioso, que es el director, y que a su cargo tiene un cerebro alta y complejamente desarrollado. El cerebro humano es el órgano más complejo, más desarrollado, más maravilloso del universo conocido. No hay nada que le iguale. Entonces, si nosotros realmente queremos que nuestra vida empiece a funcionar de una manera saludable en todas las áreas, tenemos que darle la oportunidad a ese director de nuestro cuerpo, que es nuestro sistema nervioso, a que nos ayude, a que pueda dirigir esa empresa que es nuestro cuerpo. Para dirigir esa empresa, tiene 11 asistentes, que son todos los sistemas del cuerpo. Pero si nosotros no le damos oportunidad a esos asistentes a que realmente hagan su trabajo, sin nuestra oportunidad y nuestra colaboración, no lo hacen. El cuerpo trata de mantenernos vivos. Con que respiremos, ahí más o menos nos mantiene vivos. No puede, como decía hace rato, dedicar tanto tiempo a la familia, por ejemplo. No es posible. Yo nunca he pertenecido completamente a un país. No he pertenecido completamente a un estado ni a un círculo de amigos. Vaya, ni siquiera a mi propia familia. Porque eso no es posible. ¿Sí? Yo siempre digo que es muy importante respetar el espacio de los demás, ¿verdad? Entonces, obvio, pues eso es lo que enseño tanto aquí como a mi familia más cercana. Entonces, pues eso es lo que le he enseñado a nuestro hijo. Y un buen día
Fuimos a visitarlo y pues vive en la universidad. Y vive en un lugar donde pues le llaman estudio, que es una recámara grande, su cocinita, su baño. Y dijo, ma, para el siguiente año ya me voy a cambiar a vivir a un departamento que tenga una recámara y aparte la sala. Le dije, ay, qué bueno, papi. Ay, así tus padres van a poder venir a visitarte 3 semanas. Y se quedó así muy sereno, él es sereno. Se quedó muy sereno y volteó y me dijo, pues como diría mi madre, ni Dios lo permita. Dije, papi, ¿no nos quieres aquí 3 semanas? Dijo, no, mamá. ¿Para qué te quiero aquí 3 semanas? Le dije, papi, pues para disfrutar. Dijo, no, mamá. Tú sabes cuál es mi misión en la vida. Tú estás súper ocupada. Mi papá también está muy ocupado y yo me debo a la ciencia. Él está en el proceso de formación científica y dice, yo me debo a la ciencia. Mi trabajo, si ustedes no estuvieran ahorita, que yo ya estaría en la guardería donde están los niños, haciéndoles estudios a los niños. Pero estoy aquí porque están ustedes y qué bueno, pero nada más 3 días. Un día me dijo, ma, ¿cuándo se van? Le dije, papi, pues pensábamos irnos el domingo, pero si quieres nos podemos quedar hasta el lunes. No le hacen, nos vamos el lunes. Dijo, no, ma, se van el sábado. Papi, sí, ma, se van el sábado porque yo el domingo tengo que organizarme porque a las 8 de la mañana tengo que estar con mis alumnos en el salón. Son alumnos de nivel universitario. Entonces, si yo tengo que estar con mis alumnos, entonces tengo todo el domingo para poderme preparar. Entonces, si ustedes se van el domingo en la tarde, ¿a qué hora me preparo? Entonces, eso es así. Y se necesita, pues, que la gente alrededor te comprenda, ¿verdad? Porque si no, pues vas dejando mucho resentimiento en muchas personas por no tener tiempo para ellas, pero no tienes tampoco tiempo para ti. Esto es bello. Fíjense, la liberación del poder del átomo lo ha cambiado todo, dijo Einstein, excepto la manera de pensar de los seres humanos. Porque la solución a este problema radica en el corazón de la humanidad. Y esta se encuentra enferma, dormida y teniendo horribles pesadillas. Y a pesar de ello, son muchos los que se niegan a despertar. Si yo hubiera comprendido esto antes, me hubiera convertido en un buen relojero. Antes de embarcarme en la ardua, dolorosa y muy difícil tarea de despertar conciencias. No es nada sencillo. Imagínate que la gente se moleste porque quieres que mejore. ¿Qué importa? No, es que sí nos importa. El día que tu conciencia crece, se amplía, te importa. Porque comprendes esto que es totalmente real. Cuando un ser humano mejora, mejoramos toda la raza humana. Pero cuando un ser humano está mal, también empeoramos todos. Porque un solo ser humano alcanza de manera directa a tocar 300 personas, a afectarlas positivo o negativamente. Entonces, imagínate, si yo afecto 300 negativamente, ese afecta a otros 300 y ese a otros 300 y luego a los 7 billones. Entonces, el día que realmente despertamos en conciencia, no solo estamos interesados en mejorar la calidad de nuestra vida, sino en que los demás la mejoren. Yo creo que les ha pasado eso, ¿verdad? De que quieren invitar a alguien de que, ya otra vez la burra al trigo. Ya, pues voy a ir para que me dejes de invitar. Y viene la gente una vez y ya para que lo dejen de invitar. Entonces nos damos cuenta de cuánta conciencia aletargada. Entonces Einstein dijo, de haber sabido esto me hubiera dedicado a ser relojero. Qué bueno que no, porque hizo cosas tan grandiosas, tan maravillosas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Ay, esto es precioso. La mecánica cuántica, mecánica ondulatoria y física cuántica significan lo mismo. Cuando escuches hablar de eso, significa lo mismo. ¿Y qué es? Es una de las ramas principales de la física clásica o tradicional, que explica el comportamiento de la materia y de la energía. Esto tan maravilloso, la física cuántica, muestra que el mundo atómico no se comporta como esperaríamos tomando en cuenta la física clásica. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cómo nos dice la física clásica o tradicional que se comporta el mundo de los átomos.
Los átomos son la materia esencial, la energía esencial de lo cual está hecho todo lo que existe. Nosotros, las galaxias, los elefantes, esto, todo lo que existe. La física cuántica incluye estos dos conceptos: incertidumbre, o sea, no la total certeza. Incluye indeterminación. Eso quiere decir que siempre hay espacio. Un buen ejemplo de ello es lo siguiente. La física tradicional nos diría, árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Y eso pues se dice en comparación con la conducta humana, ¿verdad? Pero nosotros no somos árboles, somos seres humanos. Y entonces ahí entra la explicación de la física cuántica. No hagas una determinación tajante. No sitúes a alguien que tiene cerebro y que por lo tanto tiene acceso a la conciencia en un lugar del cual no puede salir. Yo tengo una confianza inquebrantable en que mis alumnos mejoran y mejoran cada día. Cuando de repente alguien me dice, oye, tal persona tiene tanto que yo veo que todavía le falta mucho, digo, es que no sabe cómo llegó. Si lo hubieras visto cuando llegó, no sabes. ¿Sí? Entonces, la física clásica nos diría eso. Pues no le ha servido de nada. Pero la física cuántica nos diría, no, porque ahorita vamos a ver lo que es un salto cuántico. Si eso nos ensambla en la conciencia, me doy por bien servida esta noche. La física mecánica clásica. Este es el torbellino etéreo. Electrones, estos de alrededor del núcleo, formado de neutrones y protones. Son pequeñas partículas de energía que está vibrando. Entonces, mientras que la física tradicional, esa ciencia tan maravillosa, nos explica de esta manera lo que es el átomo, es como un sistema solar en pequeño, en miniatura. Pero también nosotros somos ese pequeño sistema solar. En nuestro centro está el ser, el yo. Y nos está circulando nuestra parte emocional, nuestra parte mental, nuestra parte física. ¿Cómo andamos en esas áreas? Si estamos bien, entonces el átomo está vibrando bien. Vibra muy bien. Pero si nosotros andamos mal en esas áreas, el átomo no está vibrando energía, irradiando una energía positiva. Pero no depende del átomo, depende de nuestra mentalidad. Pero luego tenemos algo excepcional. Este dibujo es el mismo que el otro. Pero este es la forma en la que nos presentan los átomos la física o mecánica cuántica. Nos presenta el átomo como un electrón generando radiación alrededor del núcleo. ¿Sí? Cada una de esas pequeñas partículas que forman un átomo están vibrando. Nunca se les puede atrapar aisladas y que realmente formen un átomo. Forman un átomo solamente si son las tres y están siempre vibrando. Eso nos indica que todo en el universo está constantemente vibrando. Nosotros estamos así, constantemente. Pero es tan rápido, tan acelerado y a un nivel cuántico que no nos damos cuenta, no lo percibimos. La física clásica se enfoca en el nivel objetivo de la existencia, en lo material, ¿sí? Todo lo que podemos ver. Corresponde al universo que vemos, al visible. Es todo lo que percibimos por medio de los 5 sentidos. El mundo físico está gobernado por leyes de causa y efecto. Lo que entra al cerebro, el cuerpo lo manifiesta. Entonces, ahí vemos que la física clásica sí nos sirve, porque de repente al tener un acceso a la física cuántica, sentimos, entonces la física clásica de siempre es obsoleta, no sirve, está equivocada.
Simplemente la física clásica se enfoca en unos conceptos y la física cuántica en otros. Esto lo sabemos muy bien la gente que nos dedicamos a la conducta humana. Lo que la persona tiene ahí en su cerebro lo manifiesta a través de la conducta. Eso es inequívoco. Ahora, la física cuántica es el nivel subjetivo de la existencia. Está formado por la información y energía. Eso es importantísimo. En este nivel, las cosas no pueden percibirse con ninguno de los 5 sentidos. A este nivel pertenecen la mente y los pensamientos, fíjense. La mente y los pensamientos. La mente es una manifestación del cerebro y es aquí donde materia y no materia se enlazan cuánticamente para producir un resultado. El trabajo que nuestro cerebro hace es químico y eléctrico. Transmite la información dentro de la neurona, dentro de la célula, eléctricamente. Pero luego la va pasando de una a otra a través de químicos. Pero a nivel cuántico, no estamos hablando del cerebro, sino de su manifestación, que es la mente. Y es ahí donde viene la curación cuántica o remisión cuántica. Cuando es espontánea, ¿qué significa? Remitir significa, fíjense, perdonar o liberar a alguien de una obligación o cargo que se le ha impuesto. Perder intensidad o restarle poder a algo. Enviar algo de un lugar a otro, o sea, transformarlo. Cuando un ser humano llega a una enfermedad grave, una enfermedad terminal, digamos, pero hace una labor consciente de liberar el dolor emocional a través de este acto, a través de perdonar, entonces tiene una gran oportunidad de encontrar espontáneamente su sanación. Y es a lo que se le llama milagro. ¿Verdad? Estaba gravísimo y de repente se alivió. Gracias a Dios. Qué bueno, claro que sí, gracias a Dios, porque Dios vive en el terreno cuántico de la existencia. Entonces, aquí nos queda claro que dentro de cada enfermedad hay un pequeño, mediano o mucho ingrediente de falta de perdón. O bien, quizás ya lo perdonamos todo, pero hay todavía algunas cosas que no les hemos restado intensidad o poder. El comportamiento de mi pareja, el comportamiento de mis hijos, el comportamiento de mis padres, de mis nietos, de mis vecinos, del presidente. Entonces, si nosotros no le hemos restado poder al dolor que nos causa el comportamiento de otro ser humano, aunque hayamos trabajado en el perdón, no va a ser sencillo liberarnos de alguna enfermedad grave. Porque estamos todavía dándole mucho poder a ese algo, a ese alguien. Hay que trabajar sobre transformar de negativo a positivo. La remisión espontánea instantánea se origina en el nivel de conciencia más profundo del yo. ¿Por qué creen que Jesucristo decía, tus pecados te son perdonados? Porque cuando la persona se siente perdonada, se alivia, sana. ¿Sí? Tus pecados te son perdonados. Donde el poder liberado por la fuerza del deseo de sanar logra la sintonía de las partículas elementales del átomo. O sea, cuando nosotros sentimos un fuerte deseo de encontrar la sanación, esas partículas, ese deseo se enlaza a las partículas que forman esa emoción que sentimos en algún área de nuestro cuerpo. Lo hace activando los paquetes de energía conocidos como cuantos, que son los que promueven la sanación
iniciada desde el nivel más profundo y trascendental de la conciencia. El día que nosotros liberamos a alguien de un cargo que le hemos hecho, de una culpabilidad que le hemos impuesto, ese día dejamos espacio en nuestro interior. Y si hay espacio en nuestro interior, la vibración de los átomos que nos forman puede extenderse a todo nuestro cuerpo. Porque si nosotros no hacemos eso, ¿qué pasa? La vibración de los átomos ahí está, pero se encuentra una barrera, que es la falta de perdón. La falta de la expresión de piedad, de consideración, de compasión. La renovación mental o transformación de la conciencia da paso a la armonía del cuerpo emocional y esto le permite al organismo volver a su estado natural de equilibrio, restableciendo la salud integral y el bienestar general. Claro, cuando nosotros transformamos en la mente todo el dolor en amor, la soberbia en humildad, cuando hacemos todo eso, la armonía del cuerpo emocional inmediatamente se va a sentir en nuestro cuerpo y lo vamos a reflejar a través de nuestra conducta y se va a restablecer la salud, pero integral y también el bienestar general de nuestra vida. La renovación mental se caracteriza por un profundo deseo en la mente de la persona de recuperar la salud. Y para ello, se muestra dispuesto para romper con esquemas del pasado e inicia un trabajo mental a nivel subconsciente que le induce a desear estar en paz consigo mismo, con los demás y con el mundo que le ha rodeado desde su más tierna infancia. O sea, esto es la antesala de sanar, la renovación de la mente. Acuérdense que eso nos lo enseñó el grandísimo Pablo, Saulo de Tarso. Si quieres sanar, renova tu mente. Esa es una de las declaraciones más fuertes de la Biblia, del Testamento, del Nuevo Testamento. Es de lo más grande que tenemos como enseñanza. Si no renovas tu mente, olvídate de que vas a sanar. Entonces, y tiene que ser no desde ayer o antier, sino desde la más tierna infancia. Ahora vamos a la revisión espontánea, que es poco a poco, gradual. Se logra poniendo en acción de manera consciente, responsable y voluntaria todos los recursos con los que se cuentan, tanto a nivel interno como externo, para lograr la sanación y la integración de la vida a nivel humano y la reintegración a nivel espiritual. El día que nosotros nos volvemos a colocar a nosotros mismos en el lugar que Dios nos dio cuando nos creó, nuestra vida cambia. Porque cuando nosotros nos lastimamos y lastimamos a los demás, es bajarnos del lugar que Dios nos dio como su hijo predilecto y andar por el mundo lastimándonos y lastimando a los demás. El día que restablecemos esa conciencia de, wow, Dios me hizo único, irrepetible y diferente. Dios quiere tenerme a mí en un lugar especial, no en un lugar mejor que otros. Porque acuérdense que el mismo Jesucristo dijo, ustedes pueden hacer las cosas que yo hago, nunca se puso arriba de otros, tampoco abajo, sino siempre igual. Entonces, si queremos trabajar gradualmente, tendremos que reintegrarnos a donde nos corresponde espiritualmente. Recursos para lograr la remisión espontánea gradual. Deseo de recuperación total, disposición de saltar las barreras autoimpuestas y de romper esquemas en los cuales muchas personas se enmarcan a sí mismas. Es que yo siempre he sido así, no voy a cambiar. ¿Por qué no? ¿Qué resultados te ha dado ser así? Si no te ha dado buenos resultados, cambia. Realizar un análisis del contenido de la mente subconsciente, disponiéndose a soltar lo que no es funcional. Si algo no está funcionando, suéltalo, déjalo ir, reprograma tu mente. Realiza una labor consciente de nutrición, pero a nivel mental, físico y emocional. Si nosotros nos nutrimos muy bien en los alimentos, qué bueno.
Pero la nutrición inicia también por los pensamientos nobles, por los pensamientos de perdón, por los pensamientos bondadosos, porque esos van a generar sentimientos positivos en lo emocional. Hay que perdonar, hay que pedir perdón y perdonarse a sí mismo. Hay que disponerse a recorrer el camino hacia el santuario interior. Fue la conferencia que di el pasado. Respiración correcta, relajación progresiva, imaginación positiva, visualización creativa y meditación profunda. Y hay que tener esa disposición para despertar niveles superiores de conciencia. Aquí nosotros trabajamos no solo hasta el perdón. El perdón es el oasis en el desierto. Es la mitad del camino del autoconocimiento. A partir del momento en el que tú logras perdonar, se abre frente a ti un vasto reino de conciencia superior. Hay muchas personas que nada más llegan hasta ahí. Llegan hasta el perdón y dicen, no, yo ya le perdoné a mi mamá, ya le perdoné a mi papá, ya me siento bien, mi vida es más o menos así. Pero acuérdense, a los tibios los vomitaré de mi boca. Eso es mediocridad. Cuando tú llegas hasta el perdón y dices, ya, me siento libre, no le tengo que culpar a nadie de nada, ya pedí perdón. Ya me perdoné a mí mismo. A partir de ahí hay que empezar a dar pasos, a conocer niveles de conciencia extraordinarios, niveles de conciencia en los cuales tú dices, de verdad que Dios no tiene límites para derramar todo lo que tiene para mí. Pero si nosotros nos quedamos hasta ahí, entonces nos perdemos de mucho. La semillita de la curación cuántica se encuentra en el despertar consciente. Y hay 3 cualidades esenciales que es necesario tomar en cuenta para acceder a ese vasto reino de conciencia y comprensión. Para lograr que dicha semilla florezca y produzca el fruto de la sanación. ¿Cuáles son? La atención, la disposición y la acción. Atención sobre lo importante y trascendente. Cuando tengas una situación que resolver, pregúntate, ¿esto realmente es muy importante? ¿Es muy trascendente? ¿Realmente está bien que yo esté enfocado en eso? ¿Disposición de realizar todos los cambios necesarios de hacer? Si yo quiero que mi situación cambie, tengo que ver quiénes más, además de mí, están involucrados en esa situación. Y tengo que preguntar, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Sí? Esa disposición a quizás yo tengo que hacer un cambio y no me he dado cuenta. Pienso que solo el otro o la otra tiene que hacer los cambios y a lo mejor soy yo la que tiene que hacer los cambios. Y entonces en el diálogo, pues nos vamos a llegar al entendimiento y a la comprensión de qué es lo que está sucediendo, pero luego hay que poner acción, porque esta es la que te lleva a la realización de lo deseado. Si tú llegas nada más a poner atención y estar dispuesto, pero no actúas, nunca vas a llegar a resolver realmente la problemática. Las ramas de la ciencia que estamos viendo son biología, psicología, física y filosofía de manera directa. Cada una representa una unidad diferente, pero tiene una manifestación especial. La biología, su unidad es la célula, explica la vida orgánica. Eso es maravilloso. Estudiar la célula nos toma mucho tiempo. Cada partecita de la célula tiene una labor tan especial. Si tú la estudias nada más a nivel de la biología, vas a tener que ocupar mucho tiempo en hacerlo. Pero cuando la estudias a nivel de la física cuántica, cuando tú estudias las células a nivel de física cuántica, eso se cuadriplica. El tiempo necesario para entender el funcionamiento de la célula es muchísimo más cuando tú aplicas eso. La unidad que representa la psicología pues es el cerebro, la mente, y esta nos explica la vida mental. Pero la persona que mejor va a explicar tu vida mental eres tú mismo. Porque yo aquí puedo dar, por ejemplo, una guía, un método, una orientación, pero en realidad quien conoce y sabe a ciencia cierta lo que está pasando en su cerebro eres tú. Y quizás muchas veces vas a decir, no es que yo no me acuerdo, yo no sé. Sí, pero con el método que se te ofrece, con la guía que se te ofrece, vas encontrando esos recovecos de la conciencia.
La física, su unidad es el átomo y este explica la vida elemental. Los elementos que forman todo lo que existe. La palabra átomo viene de una raíz que significa no puede ser dividido. Individuo. O sea, nosotros cada uno somos un átomo. Porque nosotros divididos no somos ya un ser. Si nosotros nos separamos en cuerpo, mente, separados, no formamos el ser. Para formar el ser tenemos que estar de la misma manera que el átomo necesita protones, neutrones y electrones para ser un átomo. Nosotros necesitamos todas las áreas del ser para formar un ser. La filosofía, su unidad es la unidad que representa es la conciencia. Ay, eso es precioso y está basada en el conocimiento de la realidad, pero vamos aquí a aprender algo bien especial. Resulta que la realidad es diferente para cada persona, ¿verdad que sí? Muy diferente. Entonces, pero vamos a ver cómo nos puede ayudar. Fíjense atentos a esta imagen. Esa es la imagen ilustrativa de la dualidad, o sea, de A2, onda-partícula, en el cual se puede ver cómo un mismo fenómeno puede tener dos percepciones distintas dependiendo del lugar en el que te encuentres. Si vemos este cilindro desde arriba, forma acá abajo un círculo. Pero si lo vemos desde aquí, forma un cuadrado. ¿Verdad? Entonces, desde el lugar en el que tú te encuentras, fíjense, ustedes están viendo una persona acá al frente, dos ojos, ¿verdad? Pero imagínense yo todos los ojos que estoy viendo y que sé que me están viendo. Entonces, este salón se ve muy distinto de aquí hacia allá. Yo lo estoy viendo totalmente al contrario que ustedes. Ustedes lo están viendo desde allá. ¿Qué nos enseña eso? Que cada uno ve desde el lugar donde se encuentra. Por eso, yo siempre recomiendo que encontrarnos en el centro. ¿Sí? Si tú vienes hasta el centro y yo camino mi 100% y tú caminas tu 100%, nos vamos a encontrar. ¿Verdad? Y ahí vamos cada uno a dar muestras de qué tanto en realidad estamos dispuestos a llegar a un punto de acuerdo. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo siguiente. ¿Cuántas y cuántas veces decimos, bueno, está bien, voy a caminar, yo ya caminé hasta mi 100%, pero el otro no quiere ceder? Ay, bueno, pues camino otro poco. El otro tampoco, todavía no quiere ceder. Y hacemos nosotros el trabajo de la otra persona y luego, ¿cómo andamos? Resentidos, frustrados, molestos.